Controversial como siempre, la creencia y adoración de la Santa Muerte siempre ha sido objeto de debate entre los seguidores y devotos de todos los dogmas religiosos existentes. Particularmente en Latinoamérica, el culto a la Santa Muerte se ha extendido notablemente. Amigos de Gritos en la Noche, en esta ocasión tenemos un relato relacionado con la protección de la Niña Blanca, la protección de la Santa Muerte. Por favor, no se vayan de este video sin dejar su pulgar arriba, escríbanos un comentario si lo desean y si aún no se han suscrito pueden hacerlo dando clic en el botón de aquí abajo. En la cajita de descripción pueden encontrar la forma de contactarnos y enviarnos sus historias. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Quiero contarles algo que no me pasó propiamente a mí, sino a la tía de mi mejor amiga. Nos conocemos desde niñas y no recuerdo exactamente cuándo, pero siendo aún pequeñas conocí a esta tía, que para ser más específica, es su tía abuela, Delia, que nos contó muchas historias de terror en nuestra infancia tardía y juventud temprana. Ella es originaria de la Ciudad de México, pero por azares del destino, el amor y también su carrera, terminó viviendo en una pequeña población de Veracruz que, hasta donde entiendo, es cerca de Catemaco. Siendo una mujer de ciencias con una carrera universitaria, siempre tomé sus historias como algo real. Sí, algo que seguramente nunca me pasaría a mí, pero siempre supe que lo que ella narraba era en gran medida cierto. Nos contaba la tía Delia que una noche llegaron a la comunidad nuevos vecinos, o eso fue lo que parecía. Todos vieron llegar los camiones de mudanza y estacionarse en la última casa del pobladito. Y aunque era extraña una mudanza nocturna, al menos para la tía Delia la explicación residía en que quizá eran personas que venían desde lejos y habían tenido algún problema en el camino. En algún momento de la madrugada, los camiones de mudanza se retiraron, ya que a las 6 de la mañana, que era el horario normal en que la tía se levantaba, ella ya no vio ningún movimiento en aquella casa al final de la calle. Lo raro, en realidad, es que nunca veían a nadie ahí. No sabían bien quién había llegado, ya que nadie parecía estar ahí durante el día, pero por las noches las luces encendidas detrás de las cortinas cerradas indicaban que la propiedad no estaba sola. Algunas noches también, unos pocos autos de lujo o alguna camioneta llegaban, se estacionaban, estaban ahí quizá un par de horas y luego se retiraban. Ese tipo de dinámica continuó por un par de semanas y, como en todos lados, los chismes y especulaciones no se hicieron esperar. Algunos creían que ahí guardaban droga, otros que había algún tipo de criminal escondiéndose en ese inmueble. Pero nadie imaginaba lo que supuestamente pasó realmente ahí. La tía Delia, también buscando enterarse, platicó con la señora Lola, una mujer con la que extrañamente había hecho mucha amistad y que vivía en una casa que quedaba casi enfrente de aquella otra propiedad recientemente ocupada. Lolita, como le decía, era lo opuesto totalmente a ella. Era una persona que se dedicaba a echar las cartas y conocía poco o quizá mucho de la brujería y ritos que se llevaban a cabo en el estado, aunque ella no practicaba propiamente ninguno de ellos más allá de la cartomancia. No sé quién vive ahí, Delia, pero lo que sé es que algo no está bien. A veces
No sé si me vas a creer, pero a veces he visto a la niña parada afuera de esa casa. La veo en distintas partes del patio o a veces entre los matorrales, pero siempre cerca de ese lugar. La niña, como Lolita la llamaba, era la Santa Muerte. Lolita le dijo que esas semanas ella sentía una energía muy extraña. La tía Delia, por supuesto, no hizo demasiado caso a lo que le contó su amiga, y se fue aquel día a su casa sin dejar de pensar en el misterio que rodeaba a aquella propiedad. Esa noche, la tía Delia soñó con la Santa Muerte. No recuerda exactamente qué hacía en su sueño, pero sí tiene memoria de que, al final, aparecía la figura de la Santa Muerte de pie en su patio trasero, viendo hacia su casa. Era ese esqueleto con guadaña cubierto en un manto, tal y como se ve en las imágenes que conocemos. Aquella figura huesuda le extendía el brazo y con los dedos le hacía una señal para que se acercara. Entonces en su sueño la tía Delia salía de su casa para buscarla, pero no llegaba nunca a encontrarla. Y entonces despertaba. Aquel sueño se repitió por 3 días, pero cada uno de ellos asustaba un poco más a la tía Delia, que finalmente, al cuarto día por la tarde, invitó a Lolita a su casa a tomar un café para platicarle de aquellas visiones. Después de narrarle tan a detalle como pudo sus sueños, Lolita la interrumpió, solamente para decirle que ella también había estado soñando con la muerte. Incluso lo había hecho por un par de días más que Delia. Lolita, a pesar de sus creencias o sus acercamientos a lo paranormal, no era devota de la Santa Muerte, y sin embargo le dijo a la tía Delia que quizá la niña quería avisarles algo. Probablemente quería que ambas hicieran alguna cosa o llegaran a algún lugar, pero no podían adivinar qué o a dónde. Anocheció entonces con ambas amigas comentando al respecto, y entonces decidieron despedirse y continuar otro día. Ambas levantaron sus tazas y platos donde habían tomado café y pan, y los llevaron lentamente a la cocina, aún platicando. Una vez ahí, cuando los dejaron en la tarja, a través de la ventana que tenía vista hacia el patio trasero, vieron un extraño bulto en la vereda que corría detrás de la casa de la tía Delia. Aquello era una masa negra sin mucha forma. Ambas amigas se quedaron quietas, intentando enfocar aquella forma para darle sentido en su cerebro. Cuanto más la miraban, más pareció definirse. Después de unos minutos, la reconocieron. Era la figura de la Santa Muerte, clarita, como si alguien hubiera puesto ahí una gran estatua. Lolita entonces tomó la mano de la tía Delia y ambas amigas salieron corriendo al patio trasero, hacia aquella vereda, esperando encontrar de frente aquella presencia que las había estado visitando. O quizá encontrar algo que les señalara o les advirtiera. Llegaron justo hasta el punto donde la habían visto parada, pero
Sin embargo, en aquel lugar no había absolutamente nada. Por supuesto no estaba la Santa Muerte, pero buscaron por todos lados intentando encontrar alguna señal, alguna cosa, algo extraño, y no pudieron detectar nada. Les tomó un segundo recomponerse, preguntándose qué había sido aquello. Fue entonces cuando todo sucedió. De repente, escucharon un par de autos, tal vez tres, llegar a gran velocidad y derraparse estacionando en algún lado. No podían detectar la dirección en que venían, pero sabían que era más de uno. Los escucharon frenarse abruptamente y segundos después, los estruendos. El sonido inconfundible de múltiples armas detonando, acompañadas de sonidos de vidrios rompiéndose, perros ladrando y gritos de personas. Ambas amigas se tiraron al piso y esperaron ahí abajo los casi 5 minutos que duró todo aquello. Después, al igual que al principio, escucharon el sonido de aquellos autos, pero esta vez huían, se alejaban de aquella población a gran velocidad. Los balazos y todo parecía haber terminado. Ambas amigas se levantaron del suelo y, al igual que mucha gente del poblado, salieron por fin de sus casas y fueron hacia donde una pequeña multitud ya se reunía, alrededor de aquella misteriosa casa al final de la calle. En el lugar había un baño de sangre. Ellas no entraron a la casa, pero algunos señores decían que había 7 u 8 personas acribilladas adentro. Pocos minutos después, llegaron un par de patrullas y vehículos con soldados que hicieron que la gente se fuera de ahí. Delia decía que aquella casa estuvo acordonada, pero unas cuantas horas apenas, al parecer, mientras limpiaban aquel desastre. De aquel incidente, nunca se habló en ningún periódico local, mucho menos en uno de alcance nacional o en la radio o televisión, pero lo que la gente cuenta, o al menos lo que se dice entre ciertos círculos de personas en aquel estado, es que en aquel momento una banda criminal de poca monta secuestró a la hija de uno de los brujos mayores de Catemaco y la tenían encerrada ahí. Si eso fue cierto, probablemente aquella noche un comando armado de mayor categoría la rescató, porque entre los muertos no había ninguna mujer. Aquella balacera había dejado casquillos y orificios de bala en toda esa calle, sin que ningún poblador hubiera resultado herido. En la casa de Lolita, ningún vidrio había quedado sin romper por los impactos. Los orificios de las balas se encontraban en muchas partes de su vivienda, incluyendo varios que entraron por las ventanas de la sala y se impactaron en un sillón y la pared donde éste se recargaba. Sillón donde ella pasaba las tardes viendo telenovelas y tejiendo. Pero recordemos que aquella tarde había salido a ver a la tía Delia. Por otra parte, en casa de la tía Delia, aunque más alejada, las balas también rompieron vidrios y se impactaron en un muro apenas por encima de la altura del comedor, donde justamente ellas habían estado toda la tarde platicando.
Si ellas no hubieran salido de ahí buscando aquella figura de la Santa Muerte, muchas de esas municiones las hubieran impactado a ambas. Sobre los acontecimientos de ese día, eventualmente ambas han platicado con más vecinos de aquel lugar. Y es cierto que varios experimentaron cosas extrañas esa tarde. Nadie realmente ha aclarado qué relación o por qué apareció la Santa Muerte protegiendo a la gente. Pero hoy en día la comunidad ha levantado una pequeña capilla para la Niña Blanca, ahí, muy cerca de aquella propiedad donde ocurrió la tragedia. La tía Delia, si bien no se considera para nada devota de ella, cada que puede, le da las gracias y le ofrece una oración en ese monumento, porque aunque no lo diga, creo que en realidad ella sí quiere que la siga protegiendo.